Bueno, muy buenas noches con todos. Espero que hayan tenido un buen inicio de semana, hayan disfrutado estas vacaciones que nos dieron el día lunes y vamos a comenzar con la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre inecuaciones. Entonces, ¿alguien tiene alguna idea de qué es una inecuación o sabe algún dato sobre esto? ¿Alguna idea, algo que hayan escuchado sobre una inecuación? Como sabemos, el lado contrario de una inecuación es una ecuación. Y en el caso de las hablamos de expresiones, hablamos de expresiones algebraicas. No sé si me pueden escuchar ahí. Sí, no hay problema. Entonces, bueno. Sí, está muy bien, claro. Buenas noches. Sí, se oye bien. Gracias. Ya, como les iba diciendo, una inecuación es una desigualdad que existe entre dos tipos de expresiones algebraicas, que conectadas a través de los signos mayor y menor que, o mayor, igual o menor que, eh, dan conocimiento a las incógnitas. Entonces, la desigualdad existente entre las dos expresiones algebraicas solo se verifica, o más bien se ve cuando se determinan los valores de la incógnita. En este caso, para entenderle de una mejor manera, voy a utilizar la pizarra para dar un ejemplo de una ecuación. Entonces, como sabemos, una ecuación se maneja mediante un igual. Entonces, siempre va a estar la incógnita, que en este caso va a ser la x, pero al otro lado va a estar, no va a estar separado por un, por un igual, sino por un signo de mayor o menor que. Entonces, vemos que aquí eh, la inecuación va a ser la siguiente, que va a ser 9x menos 12 menor a 24. Entonces vemos que una inecuación se compone de la incógnita, que es este caso, de los valores numéricos y del signo de mayor o menor que. Entonces, antes vamos a hacer un recuento de cómo era mayor o menor que. Entonces nosotros nos acordamos que utilizamos mayor o menor que cuando queremos comparar dos. ¿Cuál es el mayor entre 10 y 9? ¿Qué número es mayor? El 10. El 10. Entonces, para qué lado abriría el signo? ¿Para el lado izquierdo o derecho? Entre estos dos signos. Recordemos que siempre abren hacia el lado del mayor. En este caso, como es el 10 el mayor, abriría hacia la izquierda. Como podemos ver, exacto, muy bien. Como podemos ver aquí, el signo es mayor, ya que el 10 es mayor al 9. Pongamos el mismo ejemplo, pero de manera diferente. Aquí tendríamos el 9 y aquí tendríamos el 10. Entonces vemos que aquí hemos cambiado el orden de los signos. Entonces, ¿para qué lado se abriría? ¿Para la izquierda o la derecha el signo? Para la derecha. Exacto, muy bien. ¿Por qué? Porque aquí el 10 es el mayor. Entonces, como vemos aquí, siempre el signo de mayor y menor que va a estar, se va a abrir hacia el lado que nos indique. Si en el caso de que a la izquierda el número es mayor, se abrirá hacia el lado. Si es a la derecha, se abrirá al otro lado. También encontramos el signo
de mayor igual. En este caso le vamos a expresar así, ya que por problemas de límites de que tiene el Zoom, no le puedo expresar de manera correcta, pero podemos expresarla así. A ver. Entonces vamos a tener aquí el mayor igual y aquí abajo vamos a tener el menor igual. Como podemos ver aquí, los dos signos tienen una recta abajo de cada uno. Entonces esto quiere decir que va a ser el número va a ser igual o mayor al otro número. Entonces, pues, para poner un ejemplo más claro, va a ser 10, a ver, perdón, 10 es menor o igual a 10. Menor o igual a 10. Entonces, como podemos ver aquí, las dos cifras son iguales. Tenemos el 10 a la izquierda y el 10 a la derecha. Por eso va a ser mayor igual. Cuando hablamos de mayor igual, queremos decir que la cifra va a ser el mismo valor o superior al valor que está ahí. Entonces, ahora entendido de qué tratamos cuando sea mayor y menor que, vamos a hacer una serie de ejercicios. Entonces, paso a abrir otra pestaña. A ver. Ya, entonces el objetivo de una inecuación es hallar los valores para que se cumpla la desigualdad. Como les dije, en la desigualdad vemos que los valores sean diferentes al que se está diciendo. Entonces un ejemplo podría ser el siguiente. X menos 3 va a ser menor a 5. En este caso es menor igual a 5. Entonces vemos que tenemos la siguiente inecuación que dice X menos 3 va a ser menor o igual a 5. De que aquí no va a estar un igual, sino un menor igual. Entonces, comenzamos con el primer paso que siempre va a ser separar las X de los números. Entonces vamos a dejar las X en un lado. En este caso vamos a dejar las X en el lado izquierdo. Entonces quedaría X y vamos a colocar lo siguiente. Entonces vemos que aquí tenemos el 5 al lado derecho, pero tenemos un menos 3 al lado izquierdo. Cuando cambiábamos de lado los números del lado izquierdo al lado derecho después del signo de igualdad o de desigualdad, ¿qué nos salía? Este que está menos 3, ¿cómo pasaría al otro lado? A ser positivo con más 3. Claro, muy bien. Recordemos que es igual a las ecuaciones del caso anterior, de la clase anterior. Entonces, siempre que cambiamos de lado, va a cambiar su signo. En este caso está en negativo el menos 3, entonces pasaría al otro lado como positivo, más 3. Recordemos que en este ejercicio es x menor igual a 5 más 3. Entonces pasamos a resolver. Sería x menor, y ya le pongo el signo de igual. ¿Y cuánto nos quedaría 5 más 3? 8. 8. Muy bien, 8.
Entonces aquí la inecuación nos dice que x va a ser menor o igual a 8. Eso quiere decir que puede ir desde números que vienen desde 8 hacia abajo, como puede ser el 7, el 6, el 5, el 4, etcétera. Aquí nos indica que el número puede ser igual a 8 o menor a 8. Entonces tenemos que tener muy en cuenta los signos que nos da. Aquí vamos a tener otro ejemplo, que va a ser el siguiente. Aquí va a ser menos 4x mayor o igual a 12. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos la siguiente inecuación que nos dice que es menos 4x menor o igual, mayor o igual a 12. Entonces vemos que aquí el menos 4 está multiplicando a la x. Entonces, si estaba a un lado multiplicando al otro lado, ¿cómo pasaba? ¿Alguien recuerda? Si estaba multiplicando al otro lado, el contrario de multiplicar, ¿cuál es? Restar. Dividir. Dividir, muy bien. El contrario de multiplicar es dividir. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar el menos 4 a multiplicar. Pero perdón, a dividir. Pero vemos que aquí el menos 4 está negativo. Entonces no podemos pasarle al otro lado como negativo. Entonces tenemos que hacer la siguiente función, la cual es multiplicar todo el número negativo por menos 1 para que este se haga positivo. Entonces vamos a multiplicar menos 1 para todo. Se va a multiplicar para... Bueno, el menos 1 se va a multiplicar para el menos 4x y para el 12. Entonces nos quedaría lo siguiente. Entonces, menos 1 por menos 4, ¿cuánto nos quedaría? Negativo por negativo, ¿qué nos da? Positivo. Sale 4 positivo. Muy bien, positivo, exacto. Entonces nos quedaría 4x, ¿verdad? Ahora, aquí tenemos que tener en cuenta que el signo de mayor igual está, o sea, este signo de aquí es el mayor igual. Pero como le multiplicamos por menos 1, el signo que está en la mitad va a cambiar, se va a dar la vuelta. Entonces, si es mayor o igual, ¿cuál es el contrario de mayor o igual? Menor igual. Muy bien. Menor o igual. Entonces, también multiplicamos, hacemos lo mismo con el 12. Entonces, vemos que es menos 1 por 12, positivo. Menos por más, ¿cuánto nos da? Menos. Menos, muy bien. Entonces Menos nos 12. quedaría, muy bien, menos 12. Entonces nos quedaría menos 4x. A ver, vamos a cambiarle de color a esto. Menos 4x menor o igual a 12. Entonces, una vez que la x ya no está negativa, podemos resolver normalmente. Entonces, volvemos a hacer lo que dijimos anteriormente. Como el 4 está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. Entonces sería menos 12 dividido para 4. Entonces nos quedaría x es menor o igual a menos 12 dividido para 4. Lo que nos daría, ¿cuánto nos queda menos 12 dividido para 4? Menos 3. Menos 3, muy bien. ¿Por qué? Porque tomamos en cuenta el signo que tiene el menos 12. Entonces nos quedaría la siguiente respuesta. De x menor o igual a menos 12 dividido para 4, nos quedaría x menor o igual a 3. Ahorita pongo el signo del menos. Entonces, como podemos ver,
aquí lo importante que cabe recalcar es cuando veamos que el signo que está al lado de la X, el número que está al lado de la X es negativo, siempre, siempre vamos a multiplicar por menos uno para así cambiar el signo y que nos quede positivo. Entonces, una vez que multipliquemos toda la inecuación por el menos uno, va a cambiar el valor de todo. Entonces va a cambiar el valor del menos 4, del signo en este caso es mayor que, y del 2. Entonces, como podemos ver, al momento de multiplicarle por menos uno, nos cambia el menos 4 por 4 positivo. El mayor que por un menor que. El 12 por un 12 negativo. Entonces, una vez que vemos que el número que está al lado de la X está positivo, nosotros ya podemos resolver normalmente. No sé si se entendió o alguien tiene alguna pregunta, algún paso que no entendió. ¿No? Entonces, sigamos con otro. ¿Es posible que nos pueda repetir otra vez? Porque yo no lo entendí. Por eso no le Claro, dije no hay nada. ningún problema. ¿En qué parte no Gracias. entendió? Todo, la verdad. Disculpas. No, no hay problema. Como les dije, a ver, tenemos que tener en cuenta que en el caso de una inecuación es una desigualdad. En este caso, nosotros no esperamos que la X sea igual a un número, sino que pueda ser cualquier número que sea mayor o menor. Como les dije hace rato, nosotros en las inecuaciones no nos guiamos por el signo igual, sino nos guiamos por el signo de menor y mayor que. El menor siempre va como que a abrirse hacia la derecha y el mayor siempre se va a abrir como que para la izquierda. Entonces, nosotros vamos, una vez que tengamos la inecuación estructurada, como nos dan el ejercicio, nosotros lo resolvemos normalmente como si fuera una ecuación. ¿Qué quiero decir cuando resolver normalmente como una ecuación? Quiero decir que vamos a mandar las X a un lado y los números al otro lado. Como podemos ver en este ejemplo, nos da que es X menos 3 menor o igual a 5. Entonces ya tenemos la inecuación estructurada. Vemos que no tenemos que hacer ningún cambio ya que la X está positiva. Entonces, si vemos que la X está positiva, nos dedicamos solo a cambiar, a ordenar. Entonces vamos a enviar todas las cifras que tengan una X, en este caso solo tenemos una, al lado izquierdo y todos los números al lado derecho. Como podemos ver aquí al menos 3, al rato de cambiarlo al otro lado, va a cambiar con positivo, como en el caso de las ecuaciones. Y aquí solo resolvemos normalmente. En el siguiente ejemplo vemos que está un menos 4 mayor o igual a 2. Entonces aquí vemos que el menos 4, que la X está acompañado de un número que es negativo. Entonces siempre que la X esté al lado de un negativo, que se esté multiplicando al lado de un negativo, siempre, siempre, siempre le vamos a multiplicar por menos 1. ¿Para qué? Para que la X nos quede positivo. Entonces vamos a multiplicar menos 1 por menos 4, X, que nos va a dar 4 positivo. Entonces, el menos 1 se va a multiplicar para toda la inecuación. Entonces, comenzamos por el menos 4, que menos por menos nos da multiplicarle por menos 1. Este signo va a cambiar de lado. En este caso, en vez de ser mayor que, va a pasar a ser menor que. ¿Por qué? Porque le estamos multiplicando por menos 1. Entonces hacemos lo mismo, nos quedaría menos 12. Entonces, una vez estructurado la inecuación de manera que la X esté positiva, pasamos a resolver normalmente. Entonces,
en este caso? Vemos que está 4x menor o igual a menos 12. Entonces dividiríamos x, dividiríamos menos 12 para 4. Entonces, al dividir menos 12 para 4, nos quedaría menos 3. Y esa sería la solución de x. Ahí sí me escucha bien o se me sigue escuchando entrecortado. Está bastantito interrumpido, profe. Sí, aquí me sale que tengo problemas con la red. No sé si ahí se me Ahí escucha empeoró, bro. bien. Se oye más feo. Ahí, ahí se escucha bien. Ahí ya. Ya. Ahí sí. Perdón, es que la red hoy en día está media caída, media lenta, entonces por eso me sabe salir como que hay problemas de conexión. Pero bueno, como les explicaba, la inecuación se trata de una desigualdad. Entonces, como en el caso de las ecuaciones, siempre intentábamos dejar a la x sola para darle un valor. En este caso vemos que está menos 2x menor a 16. Entonces, siempre que veamos la x acompañado de un número negativo, siempre vamos a multiplicar por menos 1. ¿Y por qué vamos a multiplicar por menos 1? Para que, que, le- que el número que está al lado de la x nos quede positivo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. El menos 1 le vamos a multiplicar por el menos 2x, le vamos a multiplicar por el signo de menos y por el 16. Entonces pasamos a resolver. Entonces menos 1 por menos 2x, ¿cuánto nos saldría? ¿Cuánto es menos por menos? Más. Más, muy bien. 2. Entonces menos 1 por menos 2x, ¿cuánto nos saldría? Más 2. Muy bien, más Más 2x. 2x, muy bien. Y ahora hacemos lo mismo con el signo de menos. Menos 1 por el signo de menos, solo le vamos a dar la vuelta. Entonces, si está menos ahorita, ¿cómo pasaría? Menos 16. Sí, muy bien, pero en este caso ya hablaba de este signo. A ver, perdón, voy a ponerle otro número. Hablaba de este signo, del signo de menor que. Al multiplicarle por menos 1 va a cambiar al otro lado. Y nos quedaría ¿qué? A mayor. Mayor, muy bien, mayor. Entonces, ahora sí, una vez que hemos multiplicado el menos 2x, el menor que, pasamos con el 16 positivo. Y como nos dijeron anteriormente las compañeras, al multiplicar menos 1 por 16 nos quedaría menos 16. Entonces, aquí podemos notar la diferencia entre la primera parte y la segunda. Vemos que la x, en este caso, ya es positiva, ya no es negativa como estaba arriba. Entonces, una vez que tenemos la x positiva, pasamos a resolver normalmente. Entonces, vamos, x menor a menos 16. Aquí vemos que el 2 está multiplicando la x. Si está multiplicando en el lado izquierdo, ¿cómo pasaría al lado derecho? A dividir.
A dividir, muy bien. Nos quedaría menos 16 dividido para menos 2. Lo que nos daría menos 16 dividido para 2. X mayor, ay, no, -8. Muy bien, menos 8. Entonces la respuesta nos daría X mayor a menos 8. ¿Sí se entendió? Ok. Y ahora vamos a hacer... Las inecuaciones se representan también mediante la recta numérica. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Va a ser 7x más 5 va a ser menor a 2x más 10. Entonces vemos que la siguiente inecuación nos dice que es 7x más 5 menor a 2x más 10, lo que nos daría lo siguiente. ¿Cuál es el primer paso? Una inecuación. ¿Qué hacemos? ¿Qué separamos de qué? ¿Qué pasamos de un lado y al otro Se lado? separan los signos. Separar Mm, las X de los números. exacto, las X de los números. Entonces pasamos a separar el 7x, vemos que aquí no hay otra X, pasamos al otro lado, que es al otro lado del menor, y vemos que aquí tenemos un 2x positivo. ¿Cómo pasaría al otro lado? Negativo. Exacto, negativo. Entonces nos quedaría 7x menos 2x. Menor, y ahora pasamos a hacer lo mismo con los números. Vemos que al lado derecho está un 10 y al lado izquierdo tenemos un 5 positivo. ¿Cómo pasaría al otro lado? Negativo. 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 Entonces nos quedaría 10 menos 5. Y ahora resolvemos normalmente. Entonces tenemos un 7x menos un 2x. ¿Cuánto nos quedaría? 7 menos 2, 5X. 5x. Muy bien. Con el signo de menos, perdón, de menos. Y ahora tenemos 10 menos 5. ¿Cuánto nos quedaría? 5. 5, muy bien. Y ahora vemos que el 5 le está multiplicando a la X. Entonces, si está multiplicando en el lado izquierdo, en el lado derecho, ¿cómo pasaría? A dividir. Muy bien. Entonces sería X es menor a 5 dividido para 5, lo que nos da 1. 1. Muy bien. Ok. Ahora, nos da el signo de 1. Entonces aquí vamos a expresar este en una recta numérica. Entonces va a estar el 0, el menos 1, el 1
y el 2. Entonces, en este momento vamos a ubicar x menor a 1. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? X menor a 1. Nos quiere decir que el número que va a ser x debe ser menor a 1. Entonces va a ser todos los números. A ver, con esto. Va a ser todos los números que están de 1 para abajo. ¿Por qué? Porque nos dice que el valor de x debe ser menor a 1. Entonces va a venir desde el 1 para abajo. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que es x menor a 1. Entonces aquí un pequeño truco que aprendí yo es que siempre cuando vamos a ubicar en la recta numérica el valor de la inecuación, siempre eh, el menor que o el mayor que nos va a indicar para qué lado va. En este caso podemos imaginar que el menor que está apuntando hacia el lado izquierdo. No sé si pueden notar que aquí se forma como que una flechita en el lado del menor que. ¿Sí lo notan? Como que nos indica que va para el lado izquierdo. Entonces esto nos quiere decir que, que la X se va a ir para el lado izquierdo del número que nos dice. Entonces nos dice que va a ser X menor a 1. Entonces va a ser todos los números desde 1 hacia abajo. Entonces va a ser desde 1 hasta el menos infinito negativo. Hacia el menos infinito negativo. Entonces expresado nos quedaría de la siguiente manera. Sería desde el menos negativo, desde el menos infinito. ¿Alguien sabe cómo es el signo del menos infinito? El signo del infinito, me imagino que deben saber. Exacto, un 8 acostado. A ver. Entonces, en este caso le estoy haciendo mediante lo que nos da el Zoom, pero ustedes en su cuaderno lo harían de una mejor manera. Entonces vemos que el signo de infinito es un 8 acostado. En este caso nos indica que la inecuación va a ser desde menos infinito hasta, aquí ponemos 2 puntos, 1. Entonces, muy bien. Ahorita vamos a hacer un recuento. Entonces vemos que aquí la inecuación nos dice que 7x más 5 menor a 2x más 10. Entonces, resolviendo estos valores, enviando las x a un lado y los números al otro, nos sale que x, el valor que tiene es menor a 1. Entonces, siempre el signo que apunta hacia la izquierda nos indica que es menor y que este va desde el número que nos dice hacia la izquierda. Como podemos ver aquí, ubicamos el número 1 y como nos indica que es menor a x, que x es menor a 1, entonces va a ser todos los números menores a 1. Entonces, ¿qué números entran en este rango? Va el 0, el menos 1, el menos 2, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso decimos que va hacia el menos infinito hasta 1, porque en 1 se detiene. De 1 no puede pasar, ya que nos dice que la inecuación es menor a 1. Ok, ahora vamos a poner otro ejemplo, que es el siguiente. Nos dice que 3x perdón, 3x es mayor igual a 5x más 8.
Entonces, como sabemos, el primer paso es ubicar las X a un lado y los números al otro. Entonces vemos que comenzamos con un 3X. Un 3X y al otro lado vemos que tenemos un 5X positivo. Que si lo cambiamos al otro lado, ¿qué nos quedaría? Negativo. Negativo, muy bien. Nos quedaría 3X menos 5X. Mayor o igual a 8, ya que el 8 no tiene ningún otro número, otra cifra parecida. Entonces de aquí resolvemos normalmente. Entonces nos quedaría 3X menos 5X. ¿Cuánto nos quedaría 3 menos 5? Menos 2X. Muy bien, menos 2X. Mayor o igual a 8. Y aquí vemos que tenemos un número negativo al lado de la X. En ese caso, ¿qué se hacía cuando el número que estaba al lado de la X era negativo? Se multiplica por 1. Por menos 1, muy bien. Se multiplica por menos 1. Entonces vamos a multiplicar toda la inecuación por menos 1, ya que el signo que está al lado de la X es negativo. Entonces pasaríamos a multiplicar menos 1. A ver, perdón. Menos 1 por menos 2X y menos 1 por 8. Entonces resolvemos. Sería menos 1 por menos 2X. ¿Cuánto nos saldría? Menos 1 por menos 2. Más 2. Exacto, 2 positivo, 2X. A ver, está de otro número. 2X. Y ahora hacemos lo mismo con el signo que nos dan. Aquí vemos que es mayor igual. Si lo multiplicamos por menos 1, ¿cómo nos quedaría el signo? Menor. Si es mayor, Menor o igual. menor igual, muy bien. Menor igual. Y también multiplicamos el menos 1 por el 8, que nos saldría Menos 8. muy bien, menos 8. Entonces, una vez colocado la X positiva, resolvemos normalmente. Entonces sería el 2 que está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir. Entonces nos quedaría 2X menor o igual a menos 8 dividido para 2. Nos quedaría X es menor o igual a menos 8 dividido para 2. ¿Cuánto nos sale? Menos 4. Menos 4, muy bien. Entonces llegamos a la conclusión de que X es menor o igual a menos 4. Entonces pasamos a ubicar esto dentro de la recta numérica. Entonces vemos que aquí tenemos la recta numérica. Y recordamos que la recta numérica se separa mediante un 0. Entonces, al lado izquierdo del 0 siempre van a estar los negativos. Va a estar el menos 1, el menos 2, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Y ahora, en el lado derecho del 0 van a estar los positivos, que puede ser el 1, el 2. Vamos a hacer un poco más grande esta recta.
Entonces vemos que aquí nos indica que el valor de la inecuación es menos 4 menor o igual, a ver, es x y, menor o igual a menos 4. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Esto le voy a hacer escala ya que el 4 no me alcanza en este lado. Entonces nos indica que el valor de x va a ser todos los números, va a ser desde el menos 4 porque nos dice menor o igual a, a menos 4. ¿Y para qué lado indican ustedes que iría? Si nos dice x menor o igual a menos 4, ¿para qué lado iría la recta? ¿Para el lado derecho o para el lado izquierdo? Lado izquierdo. Muy bien. ¿Por qué? Porque nos dice que x es menor o igual a menos 4. Entonces, a ver. A ver. Entonces irían todos los valores desde el menos 4 al menos infinito. Y se expresaría de la siguiente forma. Sería desde el menos infinito desde el menos infinito hasta el menos 4. Entonces, como podemos ver aquí, la respuesta de 3x mayor o igual a 5x más 8, al momento de resolver nos quedó x menor o igual a menos 4. Entonces, siempre vamos a ubicar el valor que nos da la x dentro de una recta numérica. Entonces, vemos que en este lado tenemos la recta numérica, que siempre se separa los negativos de los positivos mediante el cero. Entonces, en este caso nos dice que x es menor o igual a menos 4. Entonces ubicamos en la recta numérica el menos 4. Entonces nos dice menor o igual a menos 4. Entonces tenemos el menos 4 y aquí, y nos dice los valores que sean menores a menos 4. Entonces serían todos los valores hasta el infinito que sean menores a menos 4. Es por eso que al rato de, de poner los intervalos nos queda desde menos infinito hasta menos 4. Esto nos quiere decir que van a ser todos los valores que sean menores a menos 4 hasta que llegue al menos 4. Profe, Sí, digo. una consulta. En el intervalo, ¿pasaría algo si le pusiera en lugar de el menos infinito primero el menos 4 hasta el menos infinito? Da igual. No nos daría igual. ¿Por qué? Porque aquí, si pondríamos el menos 4, estaríamos diciendo que es desde el menos 4 hacia al lado derecho. Un ejemplo de esto podría ser lo siguiente. Digamos que en este caso, en vez de x menor o igual a menos 4, nos queda x mayor o igual a menos 4. Entonces, aquí volvemos a ubicarnos en la tabla numérica. Entonces, nos olvidamos de estas líneas. Vamos a poner otro color. Entonces, vemos que aquí, en el caso hipotético, la respuesta nos queda x mayor o igual a menos 4. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el valor de x va a ser todos los números que sean desde menos 4 para arriba. O sea, van a ser los positivos. Como podemos ver aquí, el truquito que les indico es siempre guiarnos por la punta del mayor que o del menor que. En este caso vemos que cuando es mayor, aquí podemos ver una flechita imaginaria. No sé si se nota, que nos indica que va hacia la derecha.
Entonces nos indica eso que va a ser desde el menos 4 hacia el más infinito. Entonces va a ser desde el menos 4, va a pasar por el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí se ubicaría de la siguiente forma. Se ubicaría, a ver, le voy a cambiar el color. Se ubicaría así. Sería desde el menos 4, porque nos dice x mayor o igual a menos 4, entonces parte desde el menos 4. Desde el menos 4 va a ser hasta el más infinito. Hasta, a ver. Hasta el más infinito. ¿Por qué? Porque aquí nos indica la respuesta de este ejercicio que nos dice x es mayor a menos 4. Entonces van a ser desde menos 4 hacia todos los valores que sean mayores a menos 4. Entonces en ese caso van a ser todos los positivos. Es por eso que en este caso el intervalo nos quedaría desde menos 4 a más infinito, al infinito positivo, que es lo contrario a este caso en el cual nos dice que x es menor a menos 4. Entonces ubicamos el menos 4 y van a ser todos los números que sean menores a menos 4. Por eso ponemos menos infinito. ¿Hasta qué número? Hasta el menos 4. No sé si se entendió esa parte. Entonces sería cuando tenemos signo menor o igual, primero en el intervalo va el menos infinito, y cuando tenemos mayor o igual, primero va el número y luego el más infinito. Exacto, muy bien. Como dijo la compañera, cuando veamos que la respuesta nos queda menor, igual o solo menor, siempre va a comenzar con el menos infinito. Y cuando nos diga mayor, igual, siempre va a comenzar con el número y terminar en el más infinito. ¿Se comprendió esa parte de cómo ubicamos el menos infinito y el más infinito? Sí. Ya, muy bien. Entonces vamos a pasar a hacer un último ejercicio. Entonces va a ser el siguiente, va a ser 10x, a ver, va a ser 10x menos 9 menor o igual a 3x más 5. Entonces, el primer paso para resolver una ecuación o una inecuación siempre va a ser separar las x a un lado y los números al otro lado. Entonces comenzamos. Vemos que aquí tenemos 10x. Seguimos, seguimos, seguimos y vemos que al lado derecho tenemos una 3x. Entonces, como está positivo al lado contrario, ¿cómo pasaría? El 3x. Negativo. Negativo, muy bien. Entonces nos quedaría 10x menos 3x mayor a 5 y vemos que al lado izquierdo tenemos un menos 9 positivo, un menos 9. Al otro lado pasaría como positivo. Y nos quedaría la siguiente inecuación. Nos quedaría 10x menos 3x mayor a 5 más 9. Entonces, en este caso, resolvemos normalmente. Entonces, pasamos a restar 10x menos 3x. ¿Cuánto nos queda? 10 menos 3. 7. 7x. Muy bien. Entonces nos quedaría 7x mayor a 5 más 9. ¿Cuánto nos da? 14. 14, muy bien. Y ahora sí,
Vemos que el 7 es positivo, por lo tanto no hay que hacer ningún cambio. Entonces nos quedaría X mayor a 14 dividido, como el 7 está multiplicando, al lado derecho pasaría a dividir y nos quedaría X mayor a 14 dividido para 7, que nos quedaría X mayor, perdón, X mayor, ¿cuánto nos da 14 dividido para 7? A 2. A 2, muy bien. Ya, ok. Y aquí vemos que la respuesta que nos da la inecuación de 10x menos 9 mayor a 3x más 5 es x mayor a 2. Entonces, ¿qué pasamos a hacer ahorita? Pasamos a hacer la inecuación, perdón, a expresar en la recta. Entonces, siempre el primer paso es dividirle los positivos de los negativos. ¿Y cómo se los divide? Con un 0. Ok, y ahora colocamos los números negativos, menos 1, menos 2, a ver, este de aquí, movamos. Menos 2. Menos 2 y colocamos los números positivos, el 1 y el 2. Ok, y ahora sí, vamos a ubicar en la recta numérica. Entonces nos dice que es x mayor a 2. Entonces el primer paso es ubicar lo que nos dice la inecuación, que nos dice que x va a ser mayor a 2. Entonces ubicamos el 2. Aquí está el 2. Y ahora nos dice que x va a ser todos los valores desde 2 para arriba. ¿Por qué? Porque nos dice mayor. Entonces nos quedaría x para todos los números que sean mayor a 2. Entonces iría el 3, el 4, el 5, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora tenemos que colocar el intervalo. ¿Cómo nos quedaría el intervalo si nos dice x mayor a 2? 2 hasta el más infinito. Muy bien. Desde el 2 puntos hasta el más infinito. ¿Por qué? Porque nos dice que x es mayor a 2. Entonces nos quedaría desde el 2 hacia el más infinito. Y así nos quedaría el intervalo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna parte que no entendió? ¿Sí está comprendido esto de los signos del más infinito y el menos infinito? Sí, Sí, profe, gracias. gracias. Ok. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por participar. Espero que se haya entendido. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, yo con gusto los atendería. Si no es el caso, muchas gracias por venir y nos veríamos la siguiente clase. Muchas gracias. Que tenga una linda noche. Gracias, gracias. Gracias, profe. Buenas noches con todos.